es totalmente distinto a la sociedad occidental. La sociedad occidental, o sea, son ustedes. La filosofía occidental es totalmente distinto porque tenemos un sentimiento todavía de comunalidad. Todos representamos una misma cosa, representamos la comunidad, cuando hacemos una casa, lo hacemos entre todos, matamos un animal, lo comemos entre todos, por lo tanto hay un sentido de comunalidad, lo que ustedes ya no lo tienen. La filosofía Tzotzil representa la filosofía maya, amar la tierra como uno se ama, amar la naturaleza, amar el medio ambiente. Pero se puede señalar que los jóvenes hoy en día han cambiado. Los jóvenes hoy en día prefieren hacer más negocios y no respetar la tierra. Muchos ancianos dicen, la educación ha maleado a los jóvenes, la educación ha perturbado a los jóvenes. Antes, cuando no había educación, los menores respetaban a sus mayores, se inclinaban, cedían paso a sus mayores. Hoy en día no es así. Los ancianos ceden el paso para los jóvenes. Entonces los mayores critican el sistema educativo nacional que en vez de fortalecer las culturas, lo han ido acabando a través de la intervención del sistema educativo. Por lo tanto, ahí es de preocuparse. El sistema educativo nacional no ha servido para fortalecer las identidades locales. Es lo contrario, lo ha ido acabando poco a poco. Se lo ha ido depurando. Sí, es entonces ahí donde la filosofía maya o la filosofía de los tzotziles, de los occidentales, ha sido atacado. Ha sido atacado, pero la filosofía de los tzotziles es la comunalidad, un sentimiento de preservación, de cuidado a la tierra. Por eso muchísimos curanderos, curanderos siguen depositando la ofrenda en la tierra. El alcohol, el llamado posh, una gallina, el pan, el chocolate, lo siguen enterrando. En honor a que la tierra tiene que ser también cuidado, alimentado también, para que nos siga dando la alimentación que necesitamos como seres humanos. Un ejemplo de mi vida. Hoy soy un profesor, vivo mejor, pero bueno, acabado ya no me pongo mi vestimenta tradicional. Y entonces muchísima gente ha progresado, las comunidades han progresado, pero a cuesta de abandonar ciertos rasgos de la comunidad. Por lo tanto, se ha ayudado, pero en parte ha eliminado ciertas cosas. Por eso decimos, el sistema educativo no ha hecho bien el papel, porque debe de hacer que la gente progrese, pero manteniendo su identidad propia. Hoy en día nos vende McDonald's. El sistema educativo nacional nos vende McDonald's. No nos vende una taza de pozol. Entonces ya sabemos, ahí está cuál es el propósito del sistema educativo nacional. Sí. En cuanto a la lengua, es importante que hayan materias dentro de las universidades públicas y privadas y todas las universidades, materias en cuanto a lenguas originarias. ¿Usted lo ve aceptable esa idea? Realmente nuestra escuela de trabajo social incluyó lengua indígena de hace 30 años. Empezó como la única escuela que reconoce curricularmente la lengua indígena como algo valioso, como algo importante. Hoy en día ha tomado muchísimas universidades, como la UNICH, tiene en su materia lenguas originarias, como la UNICACH también lo está dando, la UNACH también, y otras universidades. Es vital, por dos puntos. Primero, si las próximas generaciones queremos vivir en armonía, respetándonos los unos a los otros, urge incluir
las lenguas indígenas en las matrículas de las universidades. La segunda, si queremos que Chiapas tenga un perfil muy particular como el resto de los estados, se tiene que estudiar la lengua tzeltal. En las universidades norteamericanas como Harvard, llevan tzotzil tzeltal. Muchísimos norteamericanos vienen a capacitarnos a nosotros como los hablantes nativos. Ellos manejan las estructuras gramaticales, lo traen ellos y no los celtales originarios ni los mexicanos. ¿Sí sigue siendo el más grande o han habido migración o ha salido gente de sus lugares para en busca de empleo a otros lados o de alguna forma salir de esa región, de la región? Yo creo que hay dos cosas. Los celtales son en número sí siguen manteniéndose, pero no un arraigo cultural como los tzotziles, porque tenemos que precisar dos cosas. Numéricamente somos grandes, pero quienes mantienen un arraigo cultural bien son los tzotziles. Los tzotziles son los maestros en el arraigo cultural. Cuando vemos las mujeres de chamula, los hombres de chamula bailando el son, cuando se alzaron en el movimiento armado en el 94, bailaban la danza, festejando que ya despertaron. Por lo tanto, los celtales numéricamente mantenemos igual de número, pero los tzotzíles complementan con su arraigo y empuje de identidad cultural bien arraigada. Por lo tanto, ha habido migración. Bueno, los tzotzíles no somos tan esa mentalidad de migración, nos mantenemos en las regiones. ¿Quiénes son los que tienen este empuje de muy migratorio? Son los tzotzíles. Hoy en día Tuxtla Gutiérrez está invadido por los tzotziles. Tzotziles vendiendo rosas en los cruceros, tzotziles vendiendo frutas y verduras en los mercados como informales. Los tzotziles están por todos lados. Entonces los tzotziles por naturaleza, creo que porque tienen una mezcla con los náhuatl del centro, por eso tienen ese arranque de muy comercial, con un sentido muy comercial. En cambio los celtales no. Hasta un compañero hacía una comparación. Los celtales son más toscos y las mujeres de chamula y Sinacantán realmente es una diosa de belleza, de finura. En cambio los celtales somos muy toscos. Precisamente que hubo una invasión de los náhuatl y eso hicieron que su piel sea tan fina. En dos municipios, Sinacantán y Chamula. Son mujeres tan finitas. Pero bueno, ahí está, sí mantenemos el número. ¿Cómo ha cambiado la forma de vida en los pueblos celtales? La agricultura sigue siendo, el hacer artesanía sigue siendo la principal fuente de vida económica. Sigue, la artesanía sigue igual. Donde se ha visto dañado es en la agricultura. En la agricultura hoy en día ha sido dañado totalmente. Hay muchos niños con cáncer. Con leucemia. Porque hoy en día hay un uso exagerado de las insecticidas y pesticidas. Hoy si subimos en los altos de Chiapas se utilizan demasiado pesticida y herbicida. Ya no limpian. Para abrir la milpa, sí rozan, pero aplican herbicidas. Y eso ha dañado muchísimo la salud de los niños. Y no solo los niños, no solo es un daño en la salud, es un daño al suelo. Cada año se está dejando infértil el suelo
de las tierras mayas de Chiapas. Sabemos perfectamente que la lombriz es la que oxigena la tierra, la lombriz. Al aplicar la herbicida, hay una capa de 10 centímetros que se va afectando. Entonces ahí toda la diversidad que mantiene el suelo de los altos de Chiapas se está acabando por el uso exagerado de las herbicidas, de las pesticidas. Cultivo de los rábanos ya no son tan naturales que digamos. Utilizan muchísimas pesticidas y herbicidas. Los rábanos hay que lavarlos bien, porque me estaba comentando un señor aquí en el río Sabinal, hace años que cultivaba los rábanos al lado del río Sabinal, como que ahí viene toda el aguas negras, y eso es muy fuerte. Quedaban unos rábanos de ese tamaño. Bueno, sí es bueno, pero hay que cuidarlos, yo creo que hay que darle un tratamiento especial. Por lo tanto, en los pueblos indígenas no utilizan eso, pero utilizan muchísimas pesticidas. Eso sí, hay que capacitarlos, hay que orientarlos, hay que volverlos a educar. Y en cuanto a los usos y costumbres, en cuanto a los derechos de las mujeres, ¿cuál ha sido el avance y el desarrollo en ese aspecto? En cuanto a los derechos de la mujer, con el surgimiento del movimiento armado en el 94, es el parteaguas. Me acuerdo en unos documentales que vimos o que vivimos, cientos de mujeres salieron de la cocina a las calles. Mujeres que salieron de la cocina a las calles diciendo: ¡Viva Zapata! ¡Viva Zapata! ¡Viva Marcos! ¡Viva Chiapas! ¿Cuándo hemos escuchado esas palabras de mujeres? No. Las mujeres estaban destinadas de la cocina. En los pueblos indígenas la división de trabajo es tan perfecto. Hombres en la milpa y mujeres en la cocina. Después del movimiento armado, eso cambió. Hoy en día las mujeres reclaman sus derechos, pero ¿cuándo empieza? Después del movimiento armado. Hoy en día ha cambiado. Hay mujeres, cuando el marido se va para Estados Unidos en busca de un trabajo, se muere el hombre allá, la mujer saca a su familia adelante. Por lo tanto, ha cambiado totalmente. La participación de la mujer en la vida comunitaria es más activa. Que aún existe muchísimas mujeres que es maltratada por los hombres. Porque la mujer que se casa hasta la muerte. Y entonces esto se tiene que cambiar con publicidad. Publicidad de que la mujer tiene derechos al igual que los hombres. No sé si han visto cuando se van para los altos de Chiapas, el hombre busca la leña y la mujer los carga. Entonces, para mí eso no lo veo mal. Excelente, de una liberación femenina. Está demostrando que la mujer puede hacer lo que el hombre hace. Puede cargar 50 kilos en sus espaldas. Pero la mujer indígena no se ha dado cuenta de su potencial. La mujer indígena no se ha dado cuenta. Pero tarde o temprano se va a dar cuenta. Y cuando se dé cuenta, no va a permitir más violencia contra ella. Ahora, cuando una mujer indígena, sea central o cualquier grupo, no puede dar hijos varones, es culpado que no es buena mujer. Y el hombre puede buscar a otra mujer. Así es. Esa mujer que no puede dar hijos varones, el hombre tiene derecho a golpear a su mujer, porque no es buena mujer. Y los hombres ignoran que el que define el sexo es el varón. Pero por una práctica cultural es maltratada esa mujer que no puede dar un hijo varón. Entonces ahí falta muchísima información
sobre los derechos de la mujer indígena. Eso hay que trabajar muchísimo. ¿Y cómo se rige la vida política y social dentro de los pueblos originarios orientales? ¿Cuál es la vida organizativa de Realmente antes de los mayores de 30 años es totalmente patriarcal. De los 30 años para atrás es patriarcal. El padre, el papá, tiene el control de todo. Y el mayor en una comunidad es el sabio. Es el sabio, es el hombre sabio, es el que sabe todo. Es patriarcal. Pero también esta vida no se puede separar de la religión, del catolicismo. Cuando alguien cura a sus enfermos, nunca deja de mencionar o de pedir favor a San Juan, a San Lorenzo. Todo el discurso pasa pidiendo la intercesión de San Juan y San Lorenzo, Santo Tomás, San Caralampio, Virgen de Guadalupe. Toda la oración pasan pidiendo la intercesión de estos santos. Por lo tanto, la vida de los pueblos indígenas no se puede separar de la religión. Bueno, aquí hay los que hemos leído mucho, pues es una contradicción, porque la cruz llegó hace 500 años, ¿o no estamos de acuerdo? La cruz llegó hace 500 años. Entonces, una conquista, ¿o no? Muchos compañeros dicen, bueno, la Virgen de Guadalupe no es tan blanca como yo. No representa mi identidad, no representa mi color, pero bueno, es parte de la conquista espiritual que se dio. Hoy los pueblos indígenas imploran a San Juan, imploran a San Lorenzo, imploran a San Caralampio para la intercesión de una buena salud. Bueno, ya hablamos de que el surgimiento del movimiento zapatista en 1994 ayudó a la liberación femenina y de los derechos de las mujeres, pero en otros aspectos también, ¿en qué ayudó o en qué fue el parteaguas también de los pueblos celtales? En ese caso, muy buena pregunta, excelente pregunta. En ese caso, cuando dicen los medios que se ha mantenido el número de hablantes, no se ha mantenido, se ha elevado. Hoy muchísimos jóvenes indígenas ya no se avergüenzan. Después del movimiento armado, le dio dignidad, sí, cierta identidad. Dignificó a las lenguas y a las culturas indígenas de Chiapas. Hoy los jóvenes se sienten fortalecidos, se sienten con muchísima confianza al decir yo hablo celtal, yo hablo celtal. Por lo tanto, el movimiento armado no solamente dignificó y como que enarboló los derechos de las mujeres, sino algo muy importante, vino a dignificar las lenguas y las culturas indígenas de Chiapas. Por eso yo les decía, los tzotziles de Chamula danzaban emocionados, contentos, que tenían un cuerno de chivo en la mano y porque iban a dar su vida por algo justo, que es el bienestar de los pueblos, el bienestar de los niños. Y eso realmente yo soy un